Capítulo 2 y verso 4. En esta tarde yo quiero tocar un tema bastante especial y de hecho le he titulado Jehová responde. ¿Por qué? ¿Por qué he titulado de esa manera el sermón de este día? Porque nosotros estamos confiados en las promesas de Dios. Jehová responde conforme a las promesas que Él nos ha dado. Ese es el tema de hoy. Jehová responde conforme a sus promesas que ha dado a su pueblo. Libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4, dice así. Cuando usted lo encuentre puede ponerse sobre sus pies y se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice así, Habacuc capítulo 2 y verso 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos, Señor, tu nombre. Alabamos y glorificamos y te exaltamos en medio de la congregación de los santos. Ahora yo te ruego, mi Dios, que seas tú tocando cada vida, cada corazón en esta tarde, y que de acuerdo a su necesidad y que de acuerdo, Señor, a su condición en esta tarde tú toques, fortalezca, salves, libertes, Señor, en el corazón de cada uno. Y si alguno vino enfermo, Señor, a través del mensaje de tu palabra, tú haces el milagro de sanidad, porque tú eres el que sana. Señor, tú eres el que llevaste cautiva, Señor, todas las enfermedades y nos has declarado libres a través de tu palabra. Por lo tanto, yo declaro la unción y el mover tuyo de tu Santo Espíritu en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Gracias. Vivimos en tiempos de conflictos, vivimos en tiempos de problemas, vivimos en tiempos de dificultades, vivimos en tiempos donde hay grandes y pequeñas hazañas también. Pero qué tremendo es también que vivimos en tiempos donde hay muchas tragedias. Y una de las tragedias que recientemente ha sido mencionado a través de los canales de televisión es la tragedia que sucedió allá en México. No me recuerdo el estado ahora mismo, pero este hospital de niños que explotó por una cuestión de problemas de gas, independientemente de que haya sido uno u otro culpable, es una tragedia, porque vidas se pierden, hay un desastre tremendo. Pero yo pensaba en todo ello y pensaba justamente así como un hospital ahora mismo recibe una explosión y hace mucho daño, también se hace mucho daño la humanidad misma entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos hay palabras que son como golpes de espada. Hay otros que se están desbaratando, matrimonios que se están deshaciendo. Y cada uno está en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo difícil. Pero lo más difícil sobre todo es que la humanidad misma, aun cuando está pasando todo ello, no quiere darle un momento de atención a Dios. E incluso hay unos que llegan a la condición de estar postrados en una cama o a veces en un hospital mismo y tampoco quieren darle la oportunidad a que el Señor entre en su corazón. Y yo creo que debemos de darnos cuenta que Dios nos habla de muchas maneras, y no es porque yo simplemente lo diga, no, es que la Biblia en el capítulo 1 del libro de Hebreos dice: y habiendo hablado Dios de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a través de sus siervos los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque de alguna forma muchas veces hay alguien que nos invita a escuchar la palabra de Dios, mas sin embargo no se quiere. Ahora, y usted me dirá, pero eso es algo común. Sí, eso es algo común. Y de hecho,
el libro del cual en el libro del cual yo basé mi sermón esta tarde, yo quiero decirle que también era una época similar a la nuestra. Era una época similar a la que nosotros vivimos. No hay mucha diferencia. Sí, la ciencia ha crecido, el sistema tecnológico ha avanzado, pero el corazón del hombre sigue siendo también perverso. Y es tan orgulloso que no le quiere dar tiempo a escuchar al Señor. Y usted me dirá, ¿y cómo? ¿Por qué usted lo dice de esa manera tan natural? Lo digo de esta manera tan natural porque la Biblia es el mejor ejemplo de ello. En el libro de Ageo, en el capítulo 1 y en el verso 2 en adelante, dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Quiere decir que muchas veces nosotros estamos diciendo, no es aún el tiempo. Sí, ¿cuántos pensamos de esa manera? Ahora, que el libro de Ageo, ahí en el capítulo 1, y en el verso 2, está diciendo, ¿por qué? Porque no ha llegado aún el tiempo. ¿Sabe qué? A veces la persona dice, yo no voy a la iglesia. Es que ustedes son cristianos, son muy fanáticos. Es que yo creo que yo soy bueno y no necesito el congregarme. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, están destituidos de la gracia de Dios. Aún dice, no hay ni uno bueno, solo bueno es mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos necesitamos acercarnos y buscar de Dios. Y no es eso solamente en nuestro tiempo, también en la época en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la gente también era indiferente a todo eso, era indiferente a querer escuchar la voz de Dios. A ver, ¿cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo nos queda tiempo libre? Nunca buscamos a Dios porque nosotros decimos, yo le voy a dar el primer lugar a Dios en mi vida. Y eso ocurre comúnmente. ¿Por qué? Porque dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y a veces nosotros cuando leemos este texto pensamos literalmente que es levantar el edificio. Nosotros pensamos que es el edificio del cual nosotros tenemos que edificar. No, dice la Biblia, mas vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que hay que levantar en nuestra vida, en nuestra condición, y darle una oportunidad a que Dios more en nuestro corazón. Sí, así como Isaac lo hizo el día de ayer, no solamente él, también nosotros, y no sé cuántos más que en esta tarde también pueden abrir su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces no queremos hacer un cambio de eso y darnos cuenta que necesitamos nosotros de Dios. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque entonces dice, en el verso 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, nosotros pensamos que nosotros tenemos tiempo para todo. Nosotros tenemos tiempo para cortar la yarda de la casa, del césped de las casas, tenemos tiempo para limpiar y lavar el carro, tenemos tiempo para poder estudiar, tenemos tiempo, pero para Dios nunca tenemos tiempo. ¿Qué está diciendo el profeta? Meditad en vuestros caminos. Por eso es que yo creo que es importante meditar en nuestros caminos. Alguien compartía hace un par de semanas atrás y le decía, a veces nosotros nos enfocamos en acumular tanto dinero y cuántos han escuchado testimonios de que cuando alguien deja una heredad entre varios hijos, lo único que deja es un montón de problemas. Porque los hijos, todo mundo se pelea. ¿Por qué? Y si no son los hijos, son los primos, son los tíos, pero todo mundo se pelea. ¿Por qué? Por lo que queda materialmente. Y eso es lo que queda, pero en realidad yo creo que hay un mejor legado que uno también puede transmitir, y es una verdadera fe.
¿En qué? En aquellos que están alrededor nuestro. Habacuc como Ageo son contemporáneos y estaban viviendo en el tiempo donde la gente se había ido y se había conflictado a vivir su propio estilo de vida y no le estaban dando el lugar de Dios. Pero eso sí, ellos querían un respaldo y un milagro de Dios. Ellos querían que Dios contestara. Por eso, cuando después de haber leído todo esto, me quedé pensando, Señor, hacia dónde me quieres dirigir? Entonces el Señor me habla y me dice, mira, aquellos que me buscan y que esperan en mí, ellos obtendrán las promesas de las cuales yo he prometido darlas. Por eso yo toco el tema que espera las promesas, porque aquel que dijo que te bendeciría, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, Él te bendecirá. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Ahora, por eso es que yo quiero tocar tres cosas maravillosas que el autor del libro de Habacuc, él quiere expresarnos a nosotros en estos pocos versos y darnos cuenta, y para que nosotros nos demos cuenta qué tan importante es estar con nuestros ojos espirituales viendo aquellas promesas que Dios nos ha dado y nos ha prometido a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de ello. Yo quiero que primero comencemos, número 1, con la primera de ellas. Mire que es lo que dice en el verso 4, en el capítulo 2 de Habacuc. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo. Ahora, yo pregunto y preguntaría, ¿de qué clase de justo o qué es justo en realidad del cual yo estoy hablando? Bueno, porque a veces uno dice, pues yo no fumo, no tomo, no le hago a la marihuana, no le hago a esto, no soy mujerero, no me robo lo de aquello. Uno cree que eso es justo. ¿Eso es justo todo? No. Mire, yo le voy a decir, a veces uno se considera tan justo que hasta la hora de repartir no lo hace con justicia. Porque a uno le hacen, por eso a mí me encanta siempre observar quién es el que corta la torta, como dicen en mi México lindo y querido, el que dice la torta, en nuestros países centroamericanos dicen el pastel, el cake, como le llame. A mí me gusta observar quién es el que lo corta, porque el que lo corta siempre toma y empieza a cortar. Muchas veces no tiene ni la medida exacta, va cortando unos chiquitos, otros grandes, otros y le va dando. Pero por último llega en el último pedazo que va a dejar, va a ser el más grande, y dice, este es para mí. Y si no lo hace así, porque dice, no, yo voy a ser justo ahora, y dice, yo no voy a dejar nada para mí, pero este es para mi mamá, este es para mi papá, este es para mi hermano, y para los demás hermanos de la congregación no hay nada, a los demás no les da nada, a todo mundo le reparte menos a la congregación. Eso no es así. Porque como decía un hermano por ahí, todo solo para mí, todo para mí y todo para mí y nunca hay para nadie. Y sin embargo nosotros nos consideramos ¿qué? Justo. Ahora, pero hay dos clases de personas que nosotros podemos clasificar entre lo que es justo. Y es de lo que precisamente yo quiero que nos demos cuenta. Primero, en el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 17, verso 17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, el oír la palabra de Dios a mucha gente no le gusta. Pero si nosotros queremos ser justificados y entender lo que es justificación o justo delante de Dios, es que nosotros necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios. Por eso es que
realmente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo se ha manifestado el poder de Dios a través de las generaciones. Generación tras generación, Él sigue sentado en su trono y Él sigue haciendo milagros y prodigios hasta el día de hoy. Y Él lo hará porque el que hizo todos esos milagros, Él dijo, y yo volveré, porque dice que en el libro de los Hechos, y estaban todos los apóstoles allá en aquel monte, dice, en aquel monte cuando el Señor ascendió y un ángel se acercó a ellos y les tocó y les dijo, a ese Jesús que vosotros veis subir ahora, Él volverá y volverá por aquellos que son de Él. Ahora, para constituirme yo justo, yo tengo que darme cuenta que yo necesito hacer un cambio en mi vida. Mire, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 11. Es un pasaje ya bastante conocido por ustedes, pero yo quiero que nosotros le pongamos un poquito de cuidado al respecto, porque en el verso 11, en el capítulo 11, perdón, y en el verso 6 dice unas palabras muy importantes. Dice, pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya. Ahora, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, la fe va a cambiar porque nos estamos acercando completamente a Dios. Ahora ya nuestra fe empieza a crecer un poco y empezamos a darnos cuenta que lo que hemos leído o lo que hemos escuchado a través de muchos de las grandes hazañas, como por ejemplo cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, y a través de aquel hombre llamado Moisés, el Señor le dice, extiende tu vara, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Qué grande hazaña, qué maravilloso es el poder de Dios, porque Dios hizo aquella cosa imposible. Y qué tremendo es que cuando nosotros más adelante vemos cómo Josué se encuentra en una batalla y Josué viene y aquel dice, y el sol se detiene para dar más tiempo para que él se llevase la victoria, y empieza Dios a tratar y a demostrarse a través de la humanidad que Él era Dios, de tal manera que cuando llega un tiempo específico, Dios ha ido haciendo cosas maravillosas a través del tiempo, y la humanidad lo ha podido ver. ¿Y qué? Y decimos, tenemos fe que Él es Dios, sí, pero en el capítulo 10 del libro de Romanos dice, sí, pero con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 11 y verso 12, dice, a los suyos vino, pero a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya me identifiqué yo con aquel que en el cual está puesta mi fe. ¿Con quién? Con el Señor. Yo creo con el corazón, con mi boca he confesado que Él es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y que Él es Dios, y que Él es soberano, y que sobre Él está toda la potestad. Ahora, ahí aumenta mi fe. Ahora, pero a veces decimos, yo soy justo, pastor, porque yo también ya he sido justificado, he sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y ahora yo también soy un hijo nuevo, sí, he recibido a Cristo y he sido bautizado, sí. Pero ¿qué clase de justos somos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo está nuestro diario caminar? Porque eso es importante. Eso da testimonio de lo que nosotros somos. Porque a veces nos consideramos justos, pero decimos un montón de palabras groseras. Decimos que somos justos, pero cuando alguien nos habla le hacemos ¡ay! ¿Qué? No, eso no es ser justo. No, un hombre que verdaderamente es justo sabe cómo tiene. Cuando yo me refiero a un hombre, estoy hablando del género femenino y masculino. Disculpe, no vaya a pensar que usted me estoy refiriendo solamente a los hombres. Porque a veces también las mujeres sí, las mujeres también son así. Hay mujeres que no les podemos decir nada porque ¡ay! ¿Qué? No, hay mujeres que hasta dan miedo hablarles, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces
A veces uno las quiere voltear a ver y dice para saludarlas, y no, mejor le hace uno así, porque a veces le hacen unas miradas que wow, no, digo, vamos, sonríale al que está a su lado, dígale, ese no soy yo, dígale, vamos, ese no soy yo, sonríale al que está a su lado, dígale, ese no soy yo. Pero debemos de ir reconociendo, porque hace tiempo enseñaba, en una de las clases que estaba enseñando, es bien importante ir reconociendo que nuestra identidad con nuestro Dios tiene que ir siendo más palpable. Romanos capítulo 1, en el libro de Romanos capítulo 1, yo quiero que nosotros veamos, hay unas palabras que el apóstol Pablo nos enseña, en el capítulo 1 y en el verso 16, porque en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia es de Dios. Se revela, ¿por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la fe de nosotros da muestra de la verdadera fe que tenemos en el Señor. En otras palabras, la que testifica de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque realmente, a ver, ¿cuántos a veces no se avergüenzan de ser cristiano? ¿Cuántos a veces a alguien le pregunta, ¿y usted es cristiano? No. ¿Usted es evangélico? ¿Usted es de los aleluya? No. Yo no me junto con él. No. Así le dijo Pedro, ¿sí? En aquella ocasión, aquella muchacha que se acercó y le dijo, oye, ¿tú te pareces a ellos? No, le dijo. Oye, pero tú hablas igual que ellos. No. A veces a uno le dicen, ¿usted es cristiano? No. Pero usted trae Biblia. No, es que me la acaban de regalar. De todo, pero lo que menos que... Ahora, por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso decía yo hace días atrás, ¿no? Las muchachas ahora ya casi no usan mucha Biblia. Las muchachas antes utilizaban bastante Biblia, hoy ya no, ahora pura tableta, puro iPhone, puro smartphone, ya de todo eso, ¿no? Pero antes las muchachas cristianas traían la Biblia y ahí traían las rosas, ¿no? Y le ponían hasta olor y wow, qué bárbara la muchacha. Traían unas Biblias bien olorosas, ¿no? O sea, y yo le preguntaba, ¿pero la ha leído? Y la muchacha no las leía. Ahora también pasa lo mismo, traen el iPhone y traen la tableta, pero lo que menos hacen es leer la Biblia en ella. Lo que hacen es leer otras cosas, estar texteando, estar en Google buscando lo que no tienen que buscar. ¿Y por qué no lees un ratito la Biblia? Porque la palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que en Él crea. Bueno, seguimos, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, y usted me va a decir ¿por qué? Porque eso es justo, hermano. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque a nadie se puede engañar. El que se engaña es uno mismo. El que más se engaña es uno mismo. Por eso cuando alguien dice, pastor, yo no puedo ir a la iglesia, está bien, no hay problema. Es que pastor, que yo no puedo ir a la iglesia, que fíjese que se me ponchó la llanta del carro. Pues si no tiene carro, ¿qué se le ponchó? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay mentiras. Ahora, y eso muchas veces nosotros creemos que eso no es justo. No, ¿cómo no? Porque eso significa integridad personal. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que verdaderamente soy. Y usted me va a decir, ¿hacia dónde quiere llegar, pastor? Bueno, para decirle francamente, yo quiero llegar a Proverbios capítulo 24. Mire lo que dice Proverbios 24. En Proverbios 24 hay algo interesante que yo quiero remarcar, porque esta palabra ha sido leída por muchos. Proverbios 24, verso 16 dice, el 24, me quedé en el 14, me quedé de ver 10 más, pero ahora llego. El verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo,
y vuelve a levantarse. A veces se cambia la frase y dice, porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. No. Ahora, ¿quién es el justo? Aquel que es recto delante de los ojos de Dios, no de los hombres, de Dios. Porque delante de los ojos de Dios es una cosa. Ahora yo le voy a decir, ¿por qué? Porque los ojos de Dios están aquí, debajo, donde quiera que nosotros nos movamos, ahí están los ojos de Dios. Y los ojos de los hombres tenemos limitaciones. ¿Ah? A veces pensamos, no, que no me ve el pastor, con eso me basta. No, es que si el pastor no está ahí, está todo bien, no hay problema, no va a haber problema. No estoy yo, pero está el Señor. Y el Señor es el que Él sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros. Porque a veces, mire, a veces nosotros los cristianos hacemos unas oraciones que verdaderamente dejan mucho que desear. Porque a veces nosotros llamamos justo a aquel que anda hundido en el pecado. A veces la persona tiene mucho tiempo de haberse apartado del Señor y uno va y le dice, ay hermano, mire, Dios es justo y es bueno y Dios a los justos los vuelve a levantar. No, hermano, no, tranquilo. Aquel hombre me decía, no, si yo evangelizo a todos los de los apartamentos y bien borracho. Y había alguien que llegaba y le decía, no, si este hombre es un hombre justo, ¿qué va a ser justo? Ese es un pecador, es un borracho. No. Y usted me va a decir, wow, pastor, entonces quiere decir que no. Cuando la Biblia se refiere que Dios levantará al justo, se está refiriendo a aquel que camina conforme a sus estatutos, aquel que vive, que hace el bien, aquel que se mantiene en la comunión con Dios, aquel que persevera en todo ello. Y usted me va a decir, pastor, pero eso que usted acaba de decir es tremendo. Váyase a Job, capítulo 1. Mire lo que Job dice en el capítulo 1. Dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, qué interesante que este hombre ¿Era qué? Era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. El verso 8 de ahí mismo dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová diciéndole, ¿acaso teme Job a Dios en balde? O sea, ¿tú crees que por gusto tiene el temor? O sea, sabe porque Dios es Dios y sabe que Dios es justo, amoroso y nos enseña el camino a seguir. Pero también nos enseña la paga del pecado. Porque hay una paga por pecar. Ahora, y cuando uno hace a ver, padres que están acá, cuando sus hijos hacen algo malo, ¿usted qué hace? Le da un billete de a 100 y le dice, vete a comprar allá a la tienda. ¿O qué va? ¿O cómo le dice? Toma, aquí hay un ticket para que te vayas de vacaciones por todo lo malo que te portaste. Perdiste el año escolar, pero todo está bien, no te preocupes, vete de vacaciones. A ver, dime qué es lo que quieres, yo te voy a regalar un carro y todo. O va y lo felicita por todo eso. Ya no me quisieron contestar ni los padres ni los hijos. Sí, porque a veces nosotros creemos. Ahora, Dios estaba orgulloso de Job. Así como el padre está orgulloso del hijo, así también ¿qué? El Señor estaba orgulloso de Job. Pero sabe una cosa, hay uno que provoca en nosotros hacer el mal, y este es el diablo. Y por eso el diablo le estaba diciendo, ¿tú crees que en vano teme a Jehová? Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo? Es lo que está diciendo, ¿sabes qué? Si un poquito yo lo toco, este se desvía de la verdad. Si un poquito yo lo pongo a prueba, si un poquito le meto esos pensamientos perversos, este se va a apartar. Y a veces nosotros somos así. Llega el enemigo y nos mete un poquito ¿el qué? La duda, el temor,
el enojo, la ira, la contienda, el pleito. ¿Y qué? ¿Dónde terminamos? Apartados. Por eso es que el Señor está hablando precisamente de eso. Y Jehová, y dice, y respondiendo en el verso 9, dice, y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Pero en resumidas cuentas le quiero decir, Job fue tentado en todo por el enemigo y probado, porque Dios no prueba a nadie. Es el enemigo que nos pone a nosotros en prueba. Nuestras reacciones, nuestra conducta, lo que somos, es porque el enemigo viene y nos prueba, y nosotros somos los que le damos paso a él. Nosotros somos los que le decimos, sí, está bien, entra, pruébame y verás de qué yo estoy hecho. Sí, pero en realidad hay una cosa que debemos de tomar en cuenta, que también la palabra de Dios o el poder de Dios ha recorrido y ha corrido desde el principio hasta el día de hoy, y así será hasta el fin. Y usted me va a decir ¿por qué? Porque el tiempo que vivía Habacuc, el tiempo que vivió Job, el tiempo que vivió Ageo, en todo eso también Dios se manifestaba. Dios se manifestaba. Mira lo que dice en el verso 14, en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque sabe una cosa, que aunque haya pecado y aunque el pecado sea tentando a muchos, la palabra de Dios no deja de moverse. La palabra de Dios sigue moviéndose en diferentes esferas, en diferentes círculos de la sociedad. Porque a veces nosotros pensamos, el otro día me quedaba viendo yo con respecto a algunos actores, ahora muchos autores que también son cristianos, muchos deportistas que también son cristianos, para la gloria de Dios. Ahora, a veces uno dentro de la iglesia dice, no, pero es que él tiene que estar acá. A veces es la profesión, el trabajo que ellos tienen y viven en eso. Pero ahí donde están ellos tienen la obligación también de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como también nosotros lo tenemos en nuestro ambiente. Pero ¿qué pasa? Que nos avergonzamos del evangelio. Tenemos temor a invitar a alguien. Ahora, ¿pero qué? Él cuando está diciendo, el profeta está diciendo acá, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Hoy en día la gente puede conocer más de la palabra de Dios por diferentes medios, por diferentes informativos. La gente puede conocer quién es Dios verdaderamente, aún cuando hay algunos que lo meten ahora al Discovery Channel y otros programas de ciencia, tratando de debatir que la mano de Dios es la que hace las cosas. El otro día observaba ese puente o especie de tarima que han construido ahí en Arizona, en el Gran Cañón. A ver, ¿cuántos lo han visto? ¿Cuántos han escuchado esto? Que se dieron cuenta que ellos empezaron a cavar para tratar de afirmar lo que es la plataforma, para que esa plataforma quede en el aire y ellos puedan ver hacia abajo en el Gran Cañón. Ahora, yo ahí estuve hace algunos años ahí en el Gran Cañón y me quedaba viendo todo ello y decía yo, solamente ¿quién pudo haber hecho esto? Solamente la mano de Dios puede hacer esas cosas maravillosas. Los hombres, por más que caben y quieren darle forma a algo, no pueden, porque Dios es único, Dios es especial, Dios es maravilloso y Dios hace las cosas de una forma muy, muy diferente a los hombres. Ahora, ¿por qué? Porque cuando ellos estaban tratando de construir esa plataforma, ellos tuvieron algunos problemas y tuvieron que resolverlos, porque decían, ¿qué pasa si esto se llegase a quebrar? ¿Qué pasa si esto se llegase a romper? Bueno, vendrá el día en que también esa plataforma y toda la tierra sufrirá un tremendo temblor, y la tierra misma, dice, gemirá.
dice como mujeres con dolor en parto. Dice, y entonces será lo tremendo, porque entonces se acerca la venida del Señor. Ahora, usted me va a decir, entonces lo que usted está anunciando es terrible. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice al respecto. Por eso es que cuando yo hablo de la manifestación gloriosa de Dios al respecto, y lo que dice acá Habacuc, mire, ¿quiere ver lo maravilloso que es? Para que usted se dé una probadita de ello. ¿Por qué no me acompaña a Segunda de Timoteo? Mire, en Segunda de Timoteo, yo quiero que nosotros veamos perdone, le dije segunda, es primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 15 dice, mire lo que dice él, en primera de Timoteo capítulo 3 y verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Dios mismo, ¿qué? Fue concebido en aquella mujer virgen llamada María. Y el Verbo se hizo carne. Ahora, y sigue diciendo, justificado por el Espíritu, o sea, a través del Espíritu, aquella mujer concibió, y aún todavía más dice, y visto por los ángeles, y los ángeles cantaban en aquel día que el Redentor nació en aquel pesebre, y aún continúa diciendo, y predicado a los gentiles, o anunciado al pueblo. Todo el mundo sabe quién es el Señor Jesucristo. Su palabra sigue siendo predicada a través del mundo. Y no solamente, sino que ahora también creído. Si usted me va siguiendo allí con el verso 16, ahí estoy. Y recibido arriba en gloria, en otras palabras, el día que Él ascendió a los cielos. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque uno se puede dar cuenta que muchas veces la creencia de algunas otras religiones, sus dioses o en aquel que han puesto su fe, estaría aún todavía enterrado. No ha resucitado. Mi Dios, mi Señor, mi gran Señor, Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él dijo, al tercer día yo resucitaré, y lo cual así fue. Dice que aún ni la muerte misma lo pudo detener, y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Tercero y último, Jehová está en su templo. Jehová está en su templo. Verso 20. En el verso 20, ahí mismo, en el capítulo 2 del libro de Habacuc, hay una expresión muy especial. Miren lo que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y quedaba pensando por un momento yo lo que es verdaderamente adorar, bendecir. Verdaderamente es estar en la presencia misma de Dios. Y usted me dirá, qué lindo todo lo que usted ha dicho, pero yo traigo un rollo de un problemón. Sí, usted trae un problema, usted trae una necesidad, pero yo le voy a decir, yo le ofrezco, hay uno quien le puede ayudar en medio de todo ello. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas en las familias. ¿Y sabe cuál es el problema en la familia? Muchas veces que ninguno quiere aprender a perdonarse. La primera cosa que en una familia tiene que haber es aprender a perdonarse el uno con el otro. ¿Sabe usted que por eso que hay personas bien amargadas, que nadie les puede hablar, nadie les puede dirigir una palabra? ¿Y por qué cree usted que nadie les puede hablar? Porque están amargados, no quieren cruzar palabra con nadie. Porque tienen aquel dicho que dice, para enemigos, ¿para qué quiero una clase de estos amigos? No, porque están pensando siempre de esa manera, que creen que todos somos iguales. Y aún sin embargo, yo le voy a decir, prefieren mejor creer en otras cosas que antes que creerle a Dios para que su corazón cambie. De la misma forma, hay personas que también de la misma forma están enfermos
Y a veces la enfermedad no es tanto como para que tengan un corazón muchas veces endurecido. Aquella persona que vino y se sentó ahí, y cuando se sentó ahí y me dijo, y me la trajeron para que orara por ella, ella primero me dijo, no, yo ya sé lo que usted me va a decir. Y yo le voy a decir algo, yo no quiero dejar de fumar, yo no voy a dejar de hacer todo lo que a mí me gusta. Mientras nosotros no dejemos el pecado, nuestra vida siempre irá de peor en peor. Mientras nosotros no nos alejemos de todo ello, porque el Señor mismo nos enseña en su palabra y nos dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero a veces no, es que eso se llama cobardía, pastor. No, eso no es ser sabio. A veces ¿qué? A veces nosotros queremos pelear contra el tren, nosotros queremos pelear contra otro carro y sin darnos cuenta de lo que nos va a pasar. ¿Sí? No, así es. A veces nosotros pensamos que todas esas cosas no tienen. Pero yo soy un hijo de Dios, aunque usted sea un hijo de Dios, muchas veces tenemos nosotros y creemos que nosotros somos Dios. Y minimizamos lo que Dios es verdaderamente. ¿Sabe lo que es Dios para mí? Él es todo y yo dependo de Él, no Él depende de mí. Porque a veces nosotros pensamos que la inteligencia, toda la sabiduría que nosotros tenemos, toda la fortaleza que usted tiene, porque hay unos que están también fortachones aquí, ¿no? Hay unos que ahí se les ciñe la camisa y les encanta que se les ciña la camisa. Bueno, a mí no se me ciña la camisa, pero se me ciña el estómago. Pero a usted no, ¿verdad? Yo sé que usted no tiene problema, pero y les encanta verse en el espejo y bien hermosos y todo, y todavía le hacen, y no hay otro como yo. Sí, está bien, no hay otro como tú. Pero ¿cómo está tu vida? Depende de Dios. ¿Quieres un milagro de Dios? Eso es depender de Dios. Nunca dependamos de lo que tenemos, dependamos de lo que Él es. Por eso dice la Escritura, porque el justo por la fe vivirá. Y no solamente eso, yo le invito a que se ponga de pie y que